Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Enlace Internacional, una propuesta de la televisión pública mendocina a través de Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, y Acequia TV. Durante la próxima hora vamos a recorrer el mundo para destacar las noticias a nivel internacional que están en la agenda. Y lo vamos a hacer junto a Augusto Grilly Fox, que estamos aquí todo este año y la idea es que se está terminando el año y hay mucha información todavía. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo te va? La verdad que una agenda bastante cargada, tenemos temas muy específicos y de mucha importancia para trabajar, como han sido las repercusiones de las elecciones en Argentina, la situación del Esequibo, la situación global también que se está viviendo en materia ambiental, pero te adelantamos todo en este video. Se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Argentina. Javier Milei, presidente de la Nación. Esto ha tenido repercusiones internacionales, han venido comitivas, han venido referentes. Queremos analizar todo esto, para lo que hemos invitado a un amigo de la casa que nos ha ayudado y acompañado durante todo el año, Mario Guerrero, politólogo, coordinador del CERIDI, el Centro de Estudios en Política Internacional de la Universidad Nacional de Cuyo, investigador, además de docente universitario. ¿Cómo te va, Mario? No, por favor. Bienvenido, Mario, gracias. No, el placer es mío. Bueno, una asunción diferente. Muchos la compararon con las de Estados Unidos por esto de que el presidente no le habló a la Asamblea, lo hizo en las escalinatas del edificio del Congreso de la Nación, con los invitados especiales al sol además, en un día muy caluroso, y le habló a la plaza, a la gente que se había acercado. ¿Cuál es la impresión que te da de esa primera escena del presidente con sus invitados internacionales allí frente a la plaza? Bueno, un simbolismo, yo diría curioso, porque en cierta medida hay algunas cuestiones que se mantienen, hay una tendencia de continuidad, sin duda un discurso fuertemente populista, entendiéndolo dentro de esa simbología, ¿no? de interpelar al pueblo con diferentes premisas, entendiendo de que en esta interpretación que se le ha dado, no salió del Congreso porque estaba en la entrada del Congreso, en donde estaba en unas puertas que solamente se abren cuando el presidente va a ingresar al Congreso, pero a espaldas, de espalda a la casta o a la dirigencia política, que usualmente es la que escucha al presidente cuando se da un discurso, en una situación bastante curiosa, porque uno de los pocos presidentes que había hecho una situación similar había sido Irigoyen, cuando no se presentó, mandó por escrito su discurso. Sin duda la interpretación era completamente diferente a la de Javier Milei, pero lo cierto es que se mantuvo esa línea de continuidad y su discurso estuvo fuertemente enmarcado dentro de lo que ya se venía escuchando, Mario, hubo visitas concretas, de hecho en varias ocasiones, lo hablábamos en off también, nombrábamos a Víctor Orbán, o sea que es un personaje no menor en relación a esta liga internacional, podríamos decir, de una nueva derecha populista. ¿Qué quiere representar en estas visitas tan por ahí, con una perspectiva tan política, más allá de presidentes o primeros ministros en funciones, como lo son Víctor Orbán, Jair Bolsonaro? O sea, ¿qué quiere decir esto a nivel global? Algo muy curioso, porque sí es algo sobre lo cual se habló mucho, y es la foto entre Zelensky y Orbán. Dos personas que se detestan, porque realmente no solamente representan cosas completamente diferentes, sino que tienen una interpretación de un proceso político que los involucra directamente. Particularmente Orbán está fuertemente alineado con Putin, y de hecho Orbán es el principal actor de veto dentro de la Unión Europea actualmente, bloqueando diferentes medidas que la Unión Europea quiere aplicar en relación a Ucrania, y Zelensky, obviamente presidente de su país, quien busca apoyo en diferentes partes del mundo, en un continente el cual ha sido muy esquivo a darle apoyo, tanto de manera declarada
como cerrándole las puertas para que pueda dar su versión del conflicto. Entonces, de hecho, la posición de supuestamente Lula da Silva no lo quiso recibir, no quiso tener una bilateral en Brasil cuando venía hacia la Argentina. Y el Mercosur declaradamente ha impedido que muchas veces, y ello lo ha hecho de manera repetida, ha querido intervenir, dar su discurso en las diferentes cumbres presidenciales. Recordemos que se hacen 2 cumbres presidenciales al año, en ninguna de ellas Zelensky ha podido dar su versión de los hechos. Entonces eso es algo bastante curioso. Dentro del imaginario de la política exterior de Milei, pasa que el identificarse con liderazgos radicales da lugar al hecho de que se te puedan sentar en una misma mesa, o por lo menos dentro de ese imaginario de Milei, las referencias que tiene con Netanyahu, Orbán, Zelensky, personas que no opinan lo mismo, pero sí refieren a una forma de construcción de poder y de entender a la política que entienden algún tipo de afinidad. Entonces hay que entenderlo dentro de ese marco, ¿no? Ahora, si uno se pone a pensar con el gobierno anterior, donde se le criticaba por tener relaciones tan cercanas con Cuba, con Nicaragua, está haciendo un poco lo mismo del otro lado, porque en esa presentación, en ese primer discurso y con los invitados que llegaron, no vimos ningún líder, por ejemplo, europeo. El rey de España, bueno, va a todos los lugares que fueron colonia, iba a venir a Argentina, estaba claro. Y más allá de Zelensky no vimos grandes referentes de Europa en esta asunción del presidente Milei. No, para nada, y yo creo que da cuenta, las personas que estuvieron presentes algún tipo de afinidad tienen con Milei en este sentido. El único que marcaba la diferencia era Boric. Realmente el verlo en esa imagen de mandatarios, a él como el único representante de una centroizquierda o una izquierda o algo totalmente diferente, era algo bastante institucionalmente muy interesante la posición de Boric. La verdad que sí, porque da cuenta de una ecuanimidad de la cual hizo gala constantemente. Esto es decir, se van a criticar. Histórico en Chile también eso, los presidentes transversalmente tienen esa actitud, ¿no? Sí, totalmente, pero también da cuenta de una particularidad de Boric, en el sentido de que yo voy a criticar siempre y cuando, por ejemplo, cuando haya de violación a los derechos humanos, no importa el color político de quien los viola. Entonces, en ese sentido yo interpreto la visita y el hecho de que, bueno, yo soy mandatario, comparto el país. Exactamente, el país con el que más comparto frontera es Argentina, entonces siempre han estado ese tema de la relación fuerte entre ambos países, entonces bueno, hay que ir, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que hay que entender en este reacomodamiento, yo creo que hay muchas cosas que todavía dentro de la política exterior de Javier Milei es netamente discursiva, entonces hay muchas cosas que se van a ir acomodando en el andar, designaciones de embajadores, cómo es que se van a terminar de reorientar algunas premisas históricas que ha tenido Argentina, líneas de continuidad en materia exterior, pero sí veo en Javier Milei una continuidad respecto a cómo los presidentes se comportan históricamente en materia de política exterior, que es ver de qué manera pueden ser disonantes, marcar esa diferencia. Con la particularidad que yo veo, y es que cada vez más se está acentuando esto de utilizar la política exterior como un instrumento de construcción de política y legitimidad en materia interna. Entonces eso puede ser bastante peligroso. ¿Y Mario, que en este contexto donde estamos en una crisis terrible de nuestro país, ¿cómo debería equilibrarse la posición geopolítica que tiene la Argentina o cualquier país con las necesidades comerciales y económicas que tiene de relacionarse, en este caso con China, con Brasil, que son tan importantes para el comercio con Argentina? Yo creo que la templanza es lo más beneficioso en la política exterior de cualquier país. Ser rupturista es extremadamente costoso, bajo cualquier esquema. Eso en términos generales. Después yo creo que Argentina tiene mucho más que perder si rompe con algunas líneas de tendencia histórica que ha mantenido en política exterior. Más allá de la necesidad en la que se muestra Argentina. Y después está el otro tema. Yo creo que contra la realidad y lo material no se puede ir. Y el hecho de que, por ejemplo, se haya despotricado y se haya criticado fuertemente a China, incluso si uno lo compara con Bolsonaro, para mí Bolsonaro fue más eufemista en este sentido, pero Bolsonaro no pudo romper relaciones con China y tampoco lo buscó, pero sí políticamente y discursivamente fueron tensadas esas relaciones.
Y con Milei empezamos a ver algo, esto yo ya lo he repetido varias veces que no he tenido la oportunidad, pero con Milei ya empezamos a ver este tipo de cuestiones, particularmente con la posibilidad de renegociar el swap, mantenerlo como una fuente de ingreso más alternativa para poder dar cumplimiento no solamente a pagos que se tengan con organismos internacionales, sino también una de las cosas que se está discutiendo últimamente hace poquitas horas, cómo se van a pagar las importaciones, porque Argentina tiene una deuda muy grande con los proveedores y los importadores que no están las divisas para hacer frente a eso, y los swap venían siendo un instrumento para hacer pago a eso. Mario, la situación en relación al acuerdo entre el Mercosur y la Comunidad Europea fue un tema que de hecho en un principio medio que se alineó con Macron, Milei, haciendo referencia a que no iba a proceder, pero después como que surgió una suerte de desesperación por varios asesores y actores con la intención y la vocación de reflotarlo. Antes de meternos de lleno en eso, preguntarte, ¿tiene algún costo político esta suerte de contradicciones permanentes con lo de las relaciones con China, con Brasil, o sea, digamos, y que vaya desde una línea ideológica? A ver, mi gran inquietud es que cómo pensamos política comercial si todavía no termina de quedar claro cuál es el plan económico. Entonces, porque son dos elementos que están intrincados necesariamente. Hay una realidad económica que no se puede negar. Entre el 70 y el 75% de lo que Argentina comercia es con el continente asiático y con el continente americano. Entonces, nuestros principales socios económicos son Brasil en primer lugar y China en segundo lugar. Nosotros prácticamente no comerciamos con Europa. Si no me equivoco, es entre el 15 y el 16% entre importaciones y exportaciones cada una, es más o menos el peso relativo que se tiene. Lo cierto es que, por ejemplo, con herramientas como el acuerdo con la Unión Europea, países como Argentina, Brasil, tienen muchas cosas que ganar, pero yo entiendo que las principales trabas están en Europa. Mientras que los europeos no terminen de definir cómo van a encarar la cuestión de la competitividad de los productos, de los bienes agropecuarios que genera el Mercosur, nosotros en eso no tenemos mucho que decir. Mientras tanto, mientras nosotros tenemos diferencias políticas, ellos tienen diferencias económicas. Claro. Por otro lado. Exactamente, y eso, por ejemplo, hace un par de semanas atrás, el hecho de que estuvieran tirando estiércol frente a la Casa de Gobierno en Francia, da cuenta de que el sector agropecuario son los intereses que están predominando y trabando específicamente la negociación del acuerdo con la Unión Europea, más allá de que se está revistiendo todo eso en demandas ambientales, que obviamente nosotros como países sudamericanos tenemos mucha culpa de la erosión que estamos haciendo sobre el clima, particularmente en la cuenca del Amazonas, en la cuenca del Chaco y demás cuestiones, pero lo cierto es que la tensión es esa, viene por ese lado. Además también tener en cuenta que se pueda llegar a sumar una discusión sobre una potencial o no vuelta de Inglaterra a la Comunidad Europea. Bueno, ahí dentro de ese esquema también hay mucha gente que estaba discutiendo cuál es el papel que va a tener Bolivia, porque Bolivia se ha incorporado como miembro al Mercosur. Pero lo cierto es que como son miembros que están por fuera en este momento, la negociación iría primero encauzada por dentro de los que son miembros firmantes, y después hay que ver cómo es que se da la incorporación. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque, por ejemplo, uno de los países que también está bloqueando e históricamente bloqueó acuerdos de este tipo con países sudamericanos es Bélgica. Entonces, ¿por qué? Y porque ahí prevalecen muchos elementos de carácter más político, ¿no? Y Bélgica ha sido históricamente crítico con los regímenes políticos sudamericanos. El caso más simbólico es, por ejemplo, cuando la Comunidad Andina y la Unión Europea firmaron acuerdos, que eso terminó en una negociación segmentada. Ecuador quedó medio marginada en ese proceso, mientras que los demás países negociaron acuerdos separados. El acuerdo económico fue por un lado, es decir, sin tener que mediar por el Consejo, y los acuerdos políticos, bueno, eso sí quedaron enmarcados dentro de la bilateralidad que se podían hacer y quedaron negociados o truncos. Yo creo que el acuerdo con Mercosur, Unión Europea, puede llegar a ir por ese lado, pero implicaría retroceder en muchos aspectos.
En el primero de ellos sería separar dentro del acuerdo que nosotros tenemos actualmente aquellos elementos que son de carácter político de aquellos elementos que son de carácter económico, y eso implicaría retrasar aún más el proceso de acuerdo. ¿Qué pasa con esta decisión que la anticipó la canciller Mondino de que Argentina va a intentar ser parte del OCDE? Yo creo que eso es bastante curioso. Primero explicar un poquito qué es OCDE para que... Es un organismo internacional surgido hace ya muchos años, 60, 70 años, que lo que busca hacer es establecer líneas de coordinación en materia económica. Está bien, el tema está que el proceso de ingreso a la OECD o OCDE, dependiendo si lo tomamos en inglés o en español, es un proceso que lleva muchísimo tiempo. Argentina comenzó su proceso de ingreso en el año 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri. En alguna medida se continuó durante la presidencia de Alberto Fernández, y lo que ha hecho Mondino es declarar que se han presentado una serie de instrumentos administrativos, pero lo cierto es que es tan lento que es posible que la gestión de Javier Milei no lo termine de ver, porque ya llevamos casi 8 años, estamos en esta situación y todavía hay mucho camino que transitar. ¿Por qué? Porque primero es el proceso de incorporación y después está el proceso de adecuación de mucha normativa argentina respecto a estándares que establece la OECD. Y eso es, en este momento hace mucho ruido porque Argentina está en un proceso de estabilización económica que realmente pone en jaque el hecho de que podamos normalizar nuestros estándares institucionales en materia económica en relación a lo que la OECD establece en materia comercial, monetaria, pobreza, etcétera, ¿no? Bien. Mario, para cerrar te quería preguntar, justo habías hecho una referencia concreta a la figura de Zelensky. ¿En qué situación se encuentra hoy? Porque la realidad es que entre los procesos electorales y la propia guerra de Israel con Hamas en lo que es la zona de Gaza, ha desplazado de las agendas mediáticas por ahí el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿En qué situación se encuentra? Yo creo que estamos ante uno de los escenarios más favorables para con Rusia, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en el invierno combatir en esa región, no solamente vivir, sino también llevar adelante un enfrentamiento armado es bastante complicado, no solamente desde lo que a movilización de tropas se refiere, sino también a instrumentos tecnológicos. Recientemente, hace muy poco tiempo, el diario El País comentaba los problemas que estaban teniendo para llevar adelante ataques con drones. No se podía realizar ese tipo de intromisiones o de despliegues de fuerza. Eso es por un lado. Pero lo cierto es que lo que está jugando muy a favor de Putin es el hecho de que Estados Unidos cada vez más está entrando en un proceso electoral. El republicanismo está votando en contra de una serie de medidas que desde la presidencia de Biden se quieren implementar a los fines de seguir financiando a Ucrania en lo que a sostener su despliegue militar se refiere, y además de otro tipo de medidas más. Para que nosotros nos hagamos una idea, en este momento está trabada y es probablemente que no se sancione esa ley y quede para el año que viene, febrero del año que viene, lo cual habla de un periodo crítico para con Zelensky y Ucrania. Se está votando una ley que implicaría, son más de unos 100.000 millones de dólares, que en realidad es una ley que son transferencias que realizaría Estados Unidos a Taiwán, México, Ucrania, con el objetivo de ayudarlos en diferentes cuestiones armadas, pero eso estaría bloqueado. El monto equivalente es a lo que ya Estados Unidos ya le ha transferido a Ucrania en lo que va del conflicto, ¿no? Entonces, para tomar un poco de dimensión de lo que se está discutiendo. El tema está que el republicanismo ha bloqueado eso porque quiere que Biden endurezca aún más las políticas migratorias y de control fronterizo para con México. Entonces está en un proceso de negociación y negociación que yo creo que va a ser muy difícil del que se salga, y la Unión Europea está en un juego de negociación en donde Orbán está teniendo un papel muy importante bloqueando todo tipo de iniciativa. Particularmente en este momento se están bloqueando la iniciativa de ingreso de Ucrania o consideración del ingreso de Ucrania a la Unión Europea y aprobar este refinanciamiento dentro del presupuesto bianual que tiene la Unión Europea de hacer transferencia de recursos a Ucrania, ¿no? Y en este sentido la Unión Europea ha hecho un par de concesiones, y recordemos que Hungría
tiene una serie de sanciones por parte de la Unión Europea y lo que han hecho es liberar recursos que estaban siendo retenidos por la Unión Europea, se los han liberado. No es la totalidad, si no me equivoco, son unos 10.000 millones de dólares, que son el 55% de lo retenido, pero es como un gesto por parte de la Unión Europea de decir, desbloqueanos por lo menos la transferencia de recursos para con Ucrania, después seguimos discutiendo el tema del ingreso o no. Pero ese es el estado de negociación en donde Putin parecería ser que va camino a la reelección, por ende cada vez se acerca más a la posibilidad de igualar a Stalin estando en el máximo cargo de poder. Y en las últimas horas dio la conferencia de prensa que hacía ya mucho tiempo que se esperaba y no dio la posibilidad de pensar de que la guerra se va a acabar en poco tiempo. Totalmente que no, y dio a entender de que la única posibilidad de paz está en la victoria de Rusia. Y en este sentido... Terminar con los nazis en Ucrania. Dijo. Exactamente, porque entienden de que ahí hay un doble juego, ¿no? Entienden de que Ucrania es un país que está usurpando territorios que pertenecían a Rusia. De hecho, reivindica que parte de esos territorios fueron perdidos en una serie de enfrentamientos, diferentes enfrentamientos que tuvieron siglo XIX y el siglo XVIII y siglo XVII con el Imperio Turco Otomano. Entonces entiende que eso es territorio ruso. De hecho, el propio Putin en el 2019, si no me equivoco, Mario, él genera un manuscrito en el cual plantea a Ucrania como un estado errático. Claro, porque encima algo curioso, ¿no? A Putin siempre se lo suele identificar fuertemente con Lenin, ¿no? Como dos pesos políticos muy importantes. Y resulta que Putin ha criticado históricamente a Lenin porque le machaca el hecho de que él garantizó la independencia de Ucrania, lo cual es cierto, porque el soviet ruso apoyó al soviet ucraniano en el proceso de guerra civil que existía hacia comienzos del siglo XX, que terminó en el hecho de que se terminara de consolidar el Partido Comunista como quien encabeza la constitución del Estado ucraniano, porque es un Estado de reciente creación, ¿no? Entonces, como para tener un elemento de color histórico que permite entender efectivamente de lo que estamos hablando y los intereses cruzados. Bien. Muchas gracias, Mario. Excelente, como siempre. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Vamos a hacer una pausa? Una pausa, no te vayas. Ya volvemos. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela. En todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Continuamos con Enlace Internacional. Como te habíamos anticipado, queríamos trabajar sobre lo que desarrolló y lo que dejó la COP28 en materia política, además de lo que representa el esquivo. Pero para esto estamos en contacto con Ana Vanessa Cárdenas, politóloga, quien nos ha acompañado durante todo este año analizando los distintos temas coyunturales. ¿Cómo te va, Ana Vanessa? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, bienvenida. ¿Cómo va? Vanessa. Todo muy bien, gracias. Bueno, bien. Gracias por estos minutos para tratar de entender lo que ha sido esta segunda y última parte de COP28, ¿no? Así es, pues una COP que llamó mucho la atención, como mencionábamos en el espacio anterior, por sus asistentes y por el tipo de presidencia que tiene hoy. Bien, Vanessa, ¿tuvo riesgos esta COP28 en un momento? De hecho, se hablaba entre malos entendidos entre algunos países justamente para poder generar una publicación conjunta, un documento conjunto. Así es, pues bueno, la controversia empezaba desde el presidente, ¿no? Al Jaber, quien es también a su vez miembro de una empresa de gas, ¿no? Una empresa de combustibles, así que para muchos pues es juez y parte, ¿no? Y dio varias declaraciones donde hablaba de que no había evidencia científica de que los combustibles fósiles fueran la principal causa del cambio climático,
o del el cambio que ha venido ocurriendo, por lo que se enfrascó incluso en alguna discusión con la líder de Irlanda durante la COP. Por otro lado, pues la realización de esta COP en un país petrolero como es Emiratos Árabes. Entonces, bueno, pues desde ahí se vio enturbiada y luego, bueno, pues el documento que salía un borrador que no lo aprobaban, finalmente pues se logra de manera forzada, pero logran hacer este borrador donde comentábamos anteriormente que no se sabía cómo iba a ser el tratamiento de los combustibles fósiles, si se iba a decir la eliminación, la disminución, etcétera. Bueno, finalmente en esta última declaración sí se reconoce que son una de las principales causas del cambio climático, pero se habla de una transición de los combustibles fósiles, lo cual pues a muchos, no, evidentemente a los activistas, a muchas ONGs, pues no las dejó o no los dejó contentos y satisfechos porque, bueno, pues esta transición paulatina pues dependerá de las medidas, dependerá de la voluntad política, etcétera, donde no hay real de terminar con ellas en un plazo. Sí, varias de las empresas que incluso estaban ahí haciendo el lobby, ¿no? Y que tienen casi la mitad del uso y del control y de las emisiones de este tipo de combustibles, hicieron un compromiso para el 2050 de reducción de emisiones, de disminución de utilización de combustibles fósiles, pero bueno, pues todavía es un proceso que no va a marcar un antes y un después. Ana Vanessa, justamente sobre estos plazos, estos tiempos, ¿cómo se va evaluando ese mientras tanto hasta llegar, por ejemplo, a este número que vos decís, a este año 2050, para ver si realmente se están produciendo esos cambios a nivel global? Pues estas evaluaciones se llevan a cabo de acuerdo también a los lineamientos de los países, quienes son muchas veces los que mandan la información a las mismas compañías, que aceptan auditorías, que aceptan revisiones, y por otro lado, bueno, pues como en este caso que se celebró la COP, también hay un resumen o un análisis de cómo se ha ido avanzando. De hecho, pues una de las conclusiones de esta COP es que el tema de mantener el 1.5 grados centígrados en temperatura, pues va muy lento, va muy mal, y eso pues nos habla de la falta de voluntad política, de la falta de estrategia, y pues también es un indicador de lo que se puede esperar ya en la praxis acerca de esta reducción de los combustibles fósiles. Vanessa, en relación a la sede, vos justamente planteabas un país petrolero. Metiéndonos un poquito más de lleno ahí, ¿qué te parece que representó esto y si crees que ha sido positivo o negativo? Pues mira, tiene su lado A y su lado B, o sea, me parece que es importante que estas cumbres se realicen en países petroleros, porque va más allá, el tema ecológico lo puso en la agenda la sociedad civil, no lo pusieron los gobiernos. Claramente. Entonces, el que se realicen este tipo de cumbres en los países, más allá del mensaje, de la presión, de la voluntad política, del impacto que se haga en las empresas, pues activa y hace y mueve a la reflexión muchas veces a la población civil, a la sociedad civil, a las ONGs que están ahí asentadas, para que ellas sean quien haga el trabajo, ¿no? Porque o sea, la COP28 pues son una serie de acuerdos, pero quien tiene que hacer el trabajo duro al interior del país es los gobiernos, con la presión de esta sociedad civil, que es la principal afectada e interesada en regular las emisiones de las empresas. Te cambio de tema para hablar de lo que está sucediendo en esta disputa por el territorio de Esequibo entre Guyana y Venezuela, porque en las últimas horas se supo de un encuentro entre los primeros mandatarios de estos espacios para acordar qué, porque por lo menos del lado de Guyana han dicho no vamos a ceder ni un centímetro en nuestra posición. ¿Se sabe algo de qué sucedió a partir de ese encuentro?
Pues estamos aún en espera de las conclusiones ya finales, pero efectivamente en esta cumbre, cumbre se le podría llamar más bien encuentro, con algunos representantes también del CARICOM. Sabemos que hubo 2 reuniones previas, una solo con las autoridades y los representantes de Guyana, otra con los representantes de Venezuela y la CARICOM. Después sería ya la reunión todos en conjunto, pero bueno, es un tema complejo de negociar, porque previo a esta negociación, pues ambos llegan con una posición que pareciera dura de mover. Venezuela hablando acerca de que es un tema de seguridad nacional, de ya dar los primeros pasos para la anexión, o como ellos lo llaman, la creación del Estado de la Guyana del Esequibo, y Esequibo, pues obviamente Guyana, amparada a la luz de esta resolución de la Corte Internacional, que incluso ha apelado a no incrementar la presión y a no incrementar la inestabilidad de la zona a través de los comentarios, del discurso y de las amenazas de Venezuela sobre la región. Vanessa, en relación a lo que puede ganar o perder Nicolás Maduro, estamos hablando, por ejemplo, de haber sensibilizado mucho la relación con Brasil, con Lula da Silva, con uno de los actores que por ahí podría haberlo ayudado con algunas intervenciones. ¿Está jugándose el todo por el todo Nicolás Maduro con estas acciones? Pues mira, yo creo que Nicolás Maduro sí lo tiene medido, sabe de alguna manera que eso tensionó la relación con Brasil, que incluso movilizó a algunas de sus fuerzas militares hacia la región, hacia la zona, ¿no? A la frontera, para evitar o para prever un posible conflicto. Sin embargo, bueno, sabemos que Lula ha sido muy pragmático en sus relaciones. Vemos un Lula con una gran capacidad política, incluso mucho más moderado que en sus primeros periodos, en sus primeros 2 periodos. Así que más allá de esta tensión, va a ser difícil, si ya Nicolás Maduro se sienta hoy a negociar, que siga una estrategia mucho más dura y aguerrida sobre el Esequibo. Creo que va a ser una campaña más discursiva, ¿no? Para tensionar las relaciones, que es la estrategia siempre de Maduro, llegar a poner al límite las cosas para que esto le favorezca principalmente en lo interno. Es un líder que principalmente las acciones que llega a tomar en términos de política exterior son sobre todo para afianzar y controlar el poder al interior de Venezuela. De alguna manera lo ha logrado en el último tiempo, porque a partir de esa consulta popular ha logrado la atención sobre este tema de todos los venezolanos que fueron mayoritariamente a participar de esta consulta, y además que se llevó una mayoría de personas que votaron a favor de anexar Esequibo a Venezuela. Sí, así es. Bueno, uno de sus grandes logros a través de esta idea, ¿no? De este referéndum, plebiscito que pues era consultivo y de pronto se volvió vinculante para el presidente Maduro, ha sido lograr en algo la unidad o tener un eje común entre todos los venezolanos, incluso de oposición, que están de acuerdo en que por una justicia histórica y una reivindicación el Esequibo le pertenece a Venezuela, y también pues por una cuestión pragmática, porque saben que también esto representaría ingresos importantes por todos los insumos, todas estas fuentes que tiene materiales, digamos, de poder, como son el oro, como es el petróleo, como son los diamantes, el cobre, el hierro. Agua. Entonces, bueno, pues evidentemente hay consenso que si puede pasar a formar parte de sus ingresos, hay la idea de que pues que se haga. Bien. Sí, no es lo mismo la actitud que tienen, por lo menos lo que se sabe, la gente de Guyana, que habita en Esequibo, que no les atrae la idea de formar parte de Venezuela. Así es, ellos, que es aproximadamente 1/3 de la población de Guyana, lo preguntan, ¿no? ¿Por qué no se hizo esta consulta
entre la gente del Esequibo, no entre los venezolanos, porque finalmente ellos son los que cambiarían de estatus, los que cambiarían de nacionalidad, etcétera. Entonces, pues sí, a todas luces una consulta pues muy manipulada, muy hecha a modo y poco justa para el factor humano que reside en la zona. Vanessa, en relación a las distintas posiciones que han ido tomando las partes y por ahí recordando un poco lo que fue la mediación que llevó a cabo el Reino de Noruega en México, en Ciudad de México, sobre la situación política de Venezuela. Uno de los primeros puntos para tratar de arribar a las partes fue tratar de generar una causa nacional. Ahí empieza a surgir el nombre Esequibo. ¿Puede ser que fue ahí cuando se empezó a poner en agenda este tema? Sí, mira, yo creo que es algo que históricamente, Augusto, lo sabemos, los gobiernos que tienen problemas con el exterior, bueno, incluso se puede ver hasta en la película de Napoleón, ¿no? Por qué se manda la guillotina a Luis XVI, y tiene que ver con que cuando problemas, ¿no? Cuando hay inestabilidad al interior, el crear un enemigo externo, ¿no? El infundir miedo, como diría Foucault, el miedo es el arma mejor para manipular a la gente. Entonces, es una estrategia muy usual el hablar de un enemigo externo, el hablar de alguien que te arrebató algo, de la injusticia, ¿no? De que podría haber un futuro mejor, ¿no? Si es que te regresaran eso, si es que respetaran, si es que... Y entonces, bueno, pues creo que a eso está jugando Nicolás Maduro, ¿no? Porque podría haber otras causas también bastante loables al interior de Venezuela, como es el reducir la pobreza, la desigualdad, como la democracia, como la libertad política, como varias libertades que son negadas y que ocasionarían también un eje de unidad y de concordancia entre la población, incluso la oposición, pero ha optado por este tema y por crear un enemigo externo que le dé unidad y que también abra paso a invocar esta estado de conmoción del que habla la Constitución venezolana, que también le ayudaría a evitar o a restringir ciertas garantías, ciertas libertades, entre ellas la del sufragio, pensando en cómo ganó Machado y que se habla de que es una contrincante que fácilmente, si es que se realizan estas elecciones que se prometieron en Barbados para finales del 2024, pues que le ganaría a Maduro, ¿no? Muchas gracias, Ana Vanessa. Un gusto, un abrazo para todos, buen fin de semana. Igualmente. Bueno, muy interesante y para seguirlo, por supuesto, este tema, porque hay que ver esa reunión donde muchos descreen que se puede arreglar algo. Dicen, va a ser para la foto, se van a dar las manos y todo va a seguir igual. Vamos a ver qué pasa y cerrando un año bastante duro y un año que viene que puede ser más complejo aún. Vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos con más Enlace Internacional. Último bloque en Enlace Internacional. Vamos a hablar de un tema que preocupa a nivel internacional. Tiene que ver con el calentamiento global y para eso tenemos un invitado. Exacto, estamos con Manuel Verdaguer, licenciado en Gestión Ambiental, una vez más para poder comprender este proceso que la verdad que ha estado en agenda todo el año. ¿Cómo te va, Manuel? ¿Qué tal, Augusto? ¿Qué tal, Laura? Bienvenido. Muchas gracias. Sí, ha estado en agenda en forma permanente porque está subiendo la temperatura a nivel global, todo el tiempo en forma permanente. Hay lugares donde antes hacía frío, que empezó a reducirse, y hay lugares donde el calor azota y cada vez más. ¿Cuál es la diferencia entre cambio climático y calentamiento global? El cambio climático se debe analizar en miles de años, ¿sí? Porque el proceso de enfriamiento de la Tierra y calentamiento se da a través de miles de años. El calentamiento global se da sobre la faz de la superficie, que digamos, en consideración con los fenómenos atmosféricos. Lo que se ha conocido en los últimos días es que es un 1,5 más alto de lo que se esperaba que fuera la temperatura a nivel global de este año. El rango va entre 1,1 y 1,5, más elevada la temperatura que el año anterior. Pasa que lo que hay que contemplar en todo ese crecimiento es
el parque automotor, cuántas personas más habitan el mundo, sobre el crecimiento sostenible que se está desarrollando, cómo va creciendo y evolucionando el mundo. ¿Por qué? Porque en el año 91 el Club de Roma estableció los límites del crecimiento que iba a haber, ¿sí? Y en ese crecimiento ha sido paulatino, pero nunca, todos los vehículos que ingresan al mundo, que digamos, no dejan de funcionar, ¿sí? Siempre sigue funcionando, hay maquinaria nueva, hay industria nueva y no hay una descontaminación respecto a ese En concepto. relación a lo que son, por ejemplo, las grandes urbes donde hay muchas cantidades de cemento, pocos espacios verdes, ¿eso también propaga a que este fenómeno se produzca? Hay un almacenamiento de calor, pero además lo principal que tenemos que analizar es que hay muchas ciudades y urbes y espacios conglomerados que lo que hacen es trabajar en jardines verticales artificiales. Bien. ¿Sí? Entonces uno ve la sensación de algo verde, pero no está purificando realmente como debe Bien, bueno, hacerlo. de hecho hay situaciones en base a lo que planteás en metrópolis como lo que es Santiago de Chile, como lo que es, bueno, propiamente Buenos Aires y ni hablar lo que representa Río de Janeiro. Tal cual. Entonces, si nosotros reemplazamos eso por árboles realmente, por todo lo que es el clima que va a generar un microclima, un espacio, sería significativo. ¿Por qué? Porque el árbol que uno planta llega al ciclo corto del agua y hace que una región se vuelva un poquito más húmeda, aplaca temperatura, viento, material particulado suspendido. Entonces, de esa forma se puede trabajar, o también con sistemas de transporte eficiente. No es lo mismo tener un montón de vehículos desplazándose que un trazado eficiente en el transporte y que vaya acompañado con otros sistemas de movilización. Histórico problema que hemos tenido en la provincia de Mendoza en relación a que por ahí uno ve lo que es el ingreso a la ciudad y ve que hay 10.000 autos y 10.000 personas arriba de estos 10.000 autos. O sea, como que cuesta enganchar esa vuelta. Sí, es un conductor por auto. por auto. ¿Sí? Por vehículo solamente va una sola persona, que eso es lo que hay que desalentar. Se desalienta de una forma teniendo un sistema de transporte eficiente, un sistema de transporte con aire acondicionado, que le dé garantías a la persona que va a utilizarlo, que vaya cómodo. Bien. Ahora, hay una discusión que está presente que dicen que los cambios en el clima, el calentamiento global, tiene que ver con algo cíclico y por otro lado quienes dicen no, es repercusión de lo que estamos haciendo mal los hombres. Sí, pasa que los otros cambios climáticos que se han dado los 4 anteriores no han sido con presencia humana. Claro. ¿Sí? No había minería, no había explotación petrolífera, entonces ahora sería la primera extinción en la cual interviene ya el hombre y sus actividades. ¿Por qué? Porque nadie se hace cargo de su huella de carbono, que digamos, uno va, Sumarle también viaja, lo que es el talado de árboles. Claro, y a su vez esos sumideros los destruyen. ¿Sí? Uno hace un viaje y nadie dice voy a cubrir el coste del carbono que estoy generando por este transporte. Es interesante lo que decís de la huella de carbono porque es algo que en general uno no sabe cómo se maneja, cómo es. Contanos un poquito de eso también. Bien, la huella de carbono se trabaja, se puede trabajar por parte también, es determinar qué tanto carbono aporta al ambiente una actividad, trazándola desde la generación de electricidad, todos los insumos que se requieren y si cada uno de esos componentes que te aporta tiene o no medido la huella de carbono para que uno la pueda cuantificar. Supongamos, voy a aprovechar para hacer el chivo, el año que viene yo presento un libro que es de todo lo que es restauración y ese libro es carbono neutral. ¿Por qué? Porque se han plantado el doble de árboles en base a cada ejemplar que salga. Entonces en la compensación de lo que es la edición, la tinta y todo lo que es el mismo papel del libro hace que en la curva de crecimiento del doble de árboles, desde la instantánea hasta futuro, va a poder compensar la edición de ese árbol. Hay una política lineal en varias capitales en este sentido, ¿no? O sea, varias urbes que están apostando a esta lógica de reemplazo de árboles. Hay muchos que están trabajando, pasa que por ahí no trabajan de la mejor forma porque, por ejemplo, se empezó a trabajar con el caso del kiri, pero el kiri es una especie invasora, entonces por ahí prolifera rápidamente, tapa a otra especie y genera el problema que invade y desplaza a las autóctonas. Bien, bien.
Manuel, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado este año, bueno, y seguramente vamos a seguir en contacto, la verdad que interesantísimo cómo lo planteas, la pedagogía justamente, y siempre desde la perspectiva en relación a que el hombre sin ambiente no va a poder estar. Tal cual. El ambiente no nos necesita a nosotros, nosotros necesitamos la naturaleza. Bueno, ojalá lo entiendan también los gobiernos, ¿no? Sí. El papel importante que juegan, porque son los encargados no solo lo que tiene que ver con políticas de Estado, sino también con la educación desde que somos chicos. En la trazabilidad de todas las acciones que hace el gobierno debería estar trabajando el medio ambiente. Muchas gracias. Manuel, Gracias a que estés ustedes. muy bien. Bueno, vamos a las cortitas. Sí, que algunas tenemos. noticias de esta semana que también son importantes a nivel global. Vamos a viajar a Polonia porque hubo elecciones, finalmente el Congreso tomó una decisión y el partido de Tusk es quien se queda con el poder. Exactamente, no se lo esperaban, de hecho las estadísticas o las proyecciones por ahí no lo colocaban como posible, pero finalmente se llegó a un acuerdo, se llegó a un consenso y va a estar por el próximo tiempo, por lo menos en lo inmediato. Vamos a ver cuál va a ser la posición también de Polonia en relación a lo que es la guerra de Rusia y Ucrania. Vamos a ver cómo se va a insertar con las potencias como lo es la Alemania de Olaf Scholz y Francia también con Macron, con una Francia que sigue estando convulsionada internamente. Vamos a ver cómo pueden lograr ensamblarlo, Laura. Bueno, hay que esperar. Otro lugar donde se produjeron elecciones fue en Egipto. Es llamativo porque durante 3 días se lleva adelante el proceso de votación, es muy lento el proceso. Bueno, nosotros nos quejamos por ahí en Argentina cuando después de las 18 a las 20 no tenemos información. Aquí 3 días de votación y después a esta hora que estamos haciendo el programa todavía no están los datos finales, pero lo que se sabe es que Al-Sisi tiene los números puestos chances como para seguir en el gobierno. Exacto, de hecho un proceso electoral con sus particularidades, son muy meticulosos a la hora del recuento, es bastante lento también por las complicaciones logísticas que representa para Egipto llevar a cabo este proceso electoral, pero como haces referencia hay una tendencia clara, la cual no habría mayor, en teoría, en principio, no habría mayor modificación ni variación que nos arroje este resultado. Pero insisto en lo que plantea Laura, en lo que representan estos procesos electorales, que son muy complejos en relación a lo que representa el paso de la noche, las custodias, pero bueno, van a estar los resultados y vamos a estar atentos, por supuesto. Y vamos ahora a hablar del Nobel de la Paz, que fue para una mujer, Narges Mohammadi, esta mujer iraní, activista, que lo curioso es que recibe el premio y está encarcelada, por eso lo han recibido sus 2 hijos, que leyeron una carta de la mujer, como decíamos, es una activista iraní que está encarcelada, tiene 51 años, es ingeniera y cumple actualmente una condena en la prisión de Teherán. Ha dedicado su vida a la lucha de los derechos de la mujer y contra la pena de muerte. Así que, bueno, todo un referente a nivel internacional que ha sido reconocida con el Nobel de la Paz. Total, de hecho, en su momento se hablaba de una connotación política, obviamente siempre la tiene el Nobel de la Paz, pero sobre todo por las medidas que se habían llevado a cabo este año en Irán y lo que era también la lucha por los derechos humanos en general, pero en lo micro, puntualmente, las situaciones que se habían dado en los últimos años sobre la figura de la mujer. Vida, mujer y libertad, así lo anunciaban en el momento que decían su nombre relacionado con lo que significa el Nobel de la Paz. Exacto. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado una vez más desde Señalú, desde Canal Acequia, desde Construir TV para toda la Argentina y para San Juan de Canal Sama. Hasta la semana que viene. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias por estar del otro lado. Chau.